Bueno, ahorita sí, entonces ya estamos grabando. Entonces, como les venía contando, el curso de Psicología Aplicada a la Educación parte de la formulación de una propuesta psicoeducativa en los diferentes entornos y campos de aplicación de la psicología. Psicoeducación educativa, psicoeducación clínica, psicoeducación social o psicoeducación organizacional. En ese orden de ideas, nosotros podemos plantear, entender qué es psicoeducación, cómo se hace psicoeducación y consolidarlo en una propuesta, en un proyecto de intervención psicoeducativa. Ahora, eso es, digamos que, la materialización del curso, cómo terminaría el curso. Pero también decíamos que vamos a conversar en torno a problemáticas que están muy frecuentes dentro de su práctica profesional. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de ansiedad y depresión, que es una de las problemáticas, digamos, de nuestra época. Típicamente, muy probablemente, vamos a encontrarnos a una persona con ansiedad o a una persona con depresión y cuál podría ser entonces el manejo que podríamos darle desde la educación, desde un proceso psicoeducativo. Eh, lo otro que también vamos a hablar es de la educación para la muerte. Muchas veces nosotros no pensamos en la muerte a menos que trabajemos en un contexto hospitalario clínico en el cual tenemos enfermedades crónicas o enfermedades terminales donde los cuidados paliativos emergen, donde sabemos que no queda mucho por hacer, digamos, desde la perspectiva clínica médica, pero queda mucho por hacer desde la perspectiva psicológica. Entonces, vamos a hablar también de la educación para la muerte como un tema de, bueno, ¿qué podríamos hacer si tuviéramos que enfrentarnos, digamos, a una situación donde la vida, pues, está próxima a terminar? Vamos a hablar también de los trastornos, bueno, trastornos de conducta en general, o sea, nos vamos a concentrar principalmente en dos, en el oposicionista desafiante y en el obsesivo compulsivo. Vamos a hablar también de el trastorno del espectro autista. Vamos a hablar de las problemáticas del aprendizaje, o sea, los trastornos del aprendizaje. Vamos a hablar también del TDAH eh, como aspectos, digamos, comunes o afines a los escenarios, digamos, de práctica. Vamos a hablar también de la relación que existe entre la motivación y el aprendizaje, es decir, cómo podemos motivarnos, qué podemos hacer para motivar a otros, no solamente para contextos educativos, sino para involucrarnos en procesos de adherencias a tratamientos, por ejemplo, mantenernos interesados en vivir, mantenernos interesados en procesos de transformación que provienen de la decisión personal. Entonces, digamos, en esencia, vamos a estar dentro de, hablando, digamos, de estas problemáticas. Eh, algunos, creo que la mayoría pues han visto pruebas psicológicas 2. Para no redundar, digamos que no vamos a retomar, digamos, aspectos de evaluación neuropsicológica, sino que nos vamos a concentrar en las temáticas que hemos mencionado en términos de cómo detectar, digamos, la problemática de que estamos hablando cuando hablamos, digamos, de esa problemática y qué podemos entonces nosotros hacer para manejarla de una perspectiva psicoeducativa. Eh, en esencia, digamos que el curso es un curso que está pues cargado, por decirlo así, de temas que involucran entonces de parte, digamos, de ustedes, pues de un compromiso con la lectura de las lecturas que vamos a sugerir, la preparación, digamos, por parte de ustedes de preguntas que tengan relacionadas con el tema. Vamos a tratar de que no quede pues el asunto como tan teórico, sino que pueda sernos de utilidad lo que vamos viendo para comprender
casos que estemos adelantando dentro de la práctica profesional. El curso, tómenlo como un curso de acompañamiento a su práctica. No pretende suplir la orientación del director de práctica, del profesor que dirige su práctica. Es básicamente como dotarlos de herramientas para leer complementariamente ese caso o esa problemática de interés, ese fenómeno de interés. Entonces, el curso, digamos, en esencia, pues tiene estas temáticas, mm, y ahí vamos a empezar el día de hoy con una de esas temáticas, que es la temática de la terapia narrativa como herramienta para leer, digamos, cualquier situación que nosotros necesitemos intervenir o revisar. Entonces, hasta este momento, el curso, digamos que tiene 3 momentos de evaluación. 30%, 30% y 40% en la semana 6, en la semana 12 y en la semana 16. Tenemos Semana Santa, por eso digamos que quiero empezar el curso desde hoy mismo, cosa que no nos atrasemos, que pues, si tenemos tiempo podamos profundizar en algunos temas, darle un poco más de cabida a otros intereses también, pero que podamos cumplir con el plan del curso. Entonces, este curso, piénsenlo como un curso que les va a brindar herramientas para evaluar, ¿vale? Para evaluar, para reconocer los temas que hemos mencionado, desde el lenguaje de la psicoeducación, desde el lenguaje de la educación, eh, aplicado a los contextos en los cuales ustedes se desenvuelven. Entonces, visto así, pues empezaríamos hoy con el primer tema. Este tema, voy a compartirles pantalla para que vayan haciendo, digamos, el ejercicio conmigo. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer en este curso, vamos a revisar una lectura que es la lectura de um, esta lectura, Case Formulation en narrativa postestructuralista. Entonces, vamos a explicar primero un poco por qué vamos a tomar, digamos, esta posición y vamos a arrancar por este discurso en psicología educativa aplicada a la educación. Entonces, antes que nada voy a explicarles un poco cómo vamos a hacer el proceso. Algunos de ustedes que lean en inglés, pues lo pueden leer directamente en inglés. Los que no, pues pueden hacer la traducción. ¿Por qué les sugiero que empiecen a leer en inglés? Porque se viene muy pronto Saber Pro, que tiene un componente de inglés. Ustedes en la universidad tienen que acreditar un nivel de B1 para poder graduarse. Entonces, practicar vocabulario y etcétera, pues ayuda mucho la lectura en inglés. Entonces, buscamos esta lectura, nos va a conducir a esta página que tenemos aquí. Vamos a copiar el DOI. Este es el registro de identificación del artículo. Y lo que vamos a hacer a continuación es descargar en Sci-Hub cuando colocamos Sci-Hub, vamos a darle en el cuerpo que tenemos aquí y vamos a pegar ese DOI y le vamos a dar Enter. Con eso, digamos que nos va a permitir la lectura gratuita, digamos, de cualquier material que nosotros necesitemos acceder. En el curso, digamos que vamos a hacer uso mucho, digamos, de material que vamos a encontrar por nuestra cuenta y que vamos a tener que descargar muy seguramente de esta forma.
Entonces, buscamos el DOI de cualquier artículo que nos interese y lo ponemos en SciHub para acceder a él de forma gratuita. Ahora, a continuación, ¿qué tendríamos que hacer? Pues descargar este artículo en nuestro computador. Y una vez hecho eso, entonces lo siguiente que nosotros vamos a hacer es ir a Google, el traductor de Google, y vamos a ingresar en él. Y aquí donde dice documentos, lo que vamos a hacer es pedirle que nos traduzca el documento. Cuando le damos aquí clic en documentos, él nos dice que podemos seleccionar dónde está ese archivo que necesitamos traducir. Entonces, ese artículo que queremos traducir, lo va a tener que volverlo a descargar. Si no lo veo así como tan rápido. O, eh, aquí sí. Entonces tenemos, este es el artículo que hemos descargado. Entonces lo voy a traducir. Este es el que necesito traducir. Y le digo entonces traducir. Entonces él hace automáticamente la traducción y podemos entonces leerlo, digamos, de una forma que si bien no es la mejor traducción, pues nos ayuda a hacer una comprensión del texto. La invitación pues es, como les mencionaba, a complementarlo si de pronto leo en español y no me queda muy clara la idea, leerlo en inglés y irlo yo mismo traduciendo. ¿Qué es lo primero que nos llama la atención, digamos, de este texto que necesitamos como precisar y aclarar? Que en psicología nosotros vamos a abordarlo, esta psicoeducación, desde una perspectiva constructivista. Entonces, el constructivismo como epistemología, como manera de ver el mundo, pues tiene unas características. Esas características son las que vamos a empezar a explicar, digamos, a continuación, y que si de pronto tienen alguna inquietud al respecto, pues me la hacen saber. Lo primero que nosotros vamos a explicar respecto al constructivismo, entonces voy a compartir, digamos, la pizarra. Y entonces tenemos que vamos a hablar entonces del construccionismo, ¿vale? Entonces, esta perspectiva epistemológica, digamos que algunos de ustedes, no sé si lo han escuchado previamente, si han leído algo al respecto, si viene algo, digamos, a su experiencia. Me gustaría, no sé si alguno sabe a qué hace referencia, digamos, este construccionismo. No sé si alguno tenga algún saber al respecto. Ok, bueno. Mm, vamos a
como a poner, digamos, el acento sobre unas características que es importante que ustedes tengan presentes. La primera característica, digamos, que nos ayuda, digamos, a identificar eh, a nivel teórico, a nivel epistemológico, el construccionismo, proviene principalmente de que la persona es un sujeto activo en el proceso de aprendizaje, ¿vale? Esto es como, por decirlo así, un axioma que existe o que subyace, digamos, a esta epistemología. ¿Eso qué significa? Que no es un estímulo-respuesta. Eso significa que ante lo que yo digo, no necesariamente lo que yo digo va a generar una respuesta, o puedo prever que todos tengan la misma respuesta, sino que hay una persona que procesa, que construye de manera singular, particular, sobre la base de su propia experiencia. Y eso nos lleva, digamos, a un segundo pues, punto, y es, si la persona es un sujeto activo en ese proceso de aprendizaje, eh, pues toda persona construye sobre experiencia. Entonces, si nosotros nos detenemos aquí un momento a precisar, digamos, estas ideas, lo que nos implica a nosotros como psicólogos y psicólogas es que cuando vamos a hablar de cualquier tema, esta persona ya ha hecho un proceso activo de construcción sobre esa temática. Que sea correcta o incorrecta, eso todavía nosotros no lo vamos a definir ni nos vamos todavía a meter allí. Pero por lo pronto lo que estaríamos anticipando es que toda persona sabe algo al respecto. Sobre lo que vayamos a hablar, esta persona tiene alguna noción, alguna idea, buena, mala, o sea, errada o correcta, pero tiene una noción ya previamente establecida y esa noción proviene de su experiencia. En ese orden de ideas, nosotros tendríamos que también decir que una idea, un conocimiento, una creencia, un saber, ¿cierto? Sobre el tema que nosotros queremos formar. Entonces, si, si nosotros decimos que está construyendo sobre su propia experiencia, nosotros tendríamos que pensar que todo ese conocimiento que la persona trae es un conocimiento que se sostiene en el tiempo gracias a las personas que participan en su experiencia. ¿Eso qué significa? Que si yo voy a hacer psicoeducación y solo la hago una hora, un día, es una muy poca porción de experiencia la que va a intentar construir algo porque tiene mucho más tiempo o tiene mucha más historia o trayectoria la psicoeducación o la experiencia que lleva con su familia durante mucho tiempo. Es decir, que un conocimiento se ha sostenido en el tiempo durante mucho tiempo. Ese conocimiento puede ser correcto o incorrecto, no nos importa en este momento, pero vamos a ir entendiendo de que toda persona tiene un conocimiento sobre lo que vamos a enseñar, lo que vamos a formar, y ese conocimiento se sostiene en el tiempo gracias a que hay otras personas que nos ayudan a sostenerlo en el tiempo. Es decir, que de alguna forma yo sostengo esta creencia o este conocimiento porque mi entorno inmediato, o sea, las personas que me ayudan a mí a vivir, con las que me relaciono, que son en últimas mi mayor experiencia, comparten una creencia similar, comparten una visión del mundo similar.
En ese orden de ideas, entonces, yo tendría que contemplar dentro del proceso de psicoeducación a las personas que conforman a la experiencia del paciente. Eso significa que deberíamos de involucrar no solamente el paciente, sino los lugares, las personas en las cuales el paciente se relaciona, experimenta diferentes experiencias. Entonces, visto desde esa perspectiva, este construccionismo implicaría, implicaría también el reconocimiento de que todo conocimiento se construye sobre la base de lo preexistente. Es decir, que cuando viene información nueva, yo lo que voy a hacer es buscar en mi información a qué se me hace parecido, a qué se me asemeja, a qué se me parece, para partir de allí dar sentido a esa nueva información que está dándome el psicólogo en el taller que estoy participando. ¿Sí? Entonces, si el conocimiento se construye sobre la base de lo preexistente, pues es necesario, ahí sí, muy importante, que sepamos que cuando el conocimiento nuevo es afín con lo preexistente, pues no hay ningún conflicto cognitivo, o sea, no hay ninguna pelea, no hay ningún conflicto, y es más fácil entonces de aprenderlo, es mucho más fácil entonces de sostenerlo en el tiempo. ¿Por qué? Porque es congruente con mi estructura cognitiva, con mi sistema de creencias, ¿vale? Pero si la información que yo estoy dando es una información que va en contravía, va eh, básicamente atenta contra mi sistema de creencias, difícilmente yo lo voy a incorporar dentro de mi sistema de creencias, porque destruiría todo lo que yo creo que es el mundo, destruiría todo mi conocimiento preexistente, ¿vale? Entonces, en últimas, lo que nos está diciendo a nosotros el construccionismo es que las personas saben, de hecho, ustedes saben algo al respecto del construccionismo. Y la tarea entonces del psicólogo o de la psicóloga es que el tema que se vaya a abordar es muy importante saber o conocer antes que dar información, es reconocer la información preexistente, es reconocer de qué forma esta persona ha construido esa información y reconocer a nivel de la experiencia quiénes han participado, qué tipo de experiencias ha tenido. Palabras más, palabras menos es yo hablo del mundo según las experiencias que he vivido. Es decir, que si yo he tenido experiencias de que el mundo es un lugar hermoso y bonito y las personas me respetan y me quieren y todos son buenos, pues voy a mirar el mundo desde esa perspectiva, toda la información que provenga la voy a ver de esa manera y mi sistema, digamos, de creencias y mi comportamiento en general va a estar acorde con esa forma de ver el mundo. Por lo tanto, para mí, para ustedes, digamos que se convierte en un asunto importante es empezar cualquier proceso de psicoeducación, de orientación, tratando de entender qué es lo que la persona sabe, cómo es que ha hecho para saberlo, es decir, cómo es que ¿cómo es que sabe que eso es así? ¿Quién fue la que le dijo o cómo lo experimentó? ¿Qué experiencia fue la que hizo que él tuviera esa idea? Porque es a partir de ahí que nosotros vamos a mirar de qué forma es que vamos a introducir la nueva información. O sea, cómo vamos a hacer el tránsito entre que la persona, por ejemplo, no coma o omite todo lo que come a que deje de hacerlo. Cómo deja de cortarse, cómo deja de
ausentarse del aula de clase, etcétera. Porque necesitamos entender es el significado que para la persona tiene eh, el problema o la categoría que estamos tratando de formar. Entonces, número uno es reconocer que la persona tiene un papel activo que, por ejemplo, en este momento, el lugar de ustedes en esta relación que estamos tejiendo está un poco más pasiva, porque digamos, yo hago una pregunta de qué es lo que ustedes saben y no hay una respuesta. Eso no significa que yo desconozca el proceso construccionista, ¿sí? Pero si no hay respuesta, entonces uno podría tener alternativas para ayudarlos a contestar. Entonces uno podría decir, bueno, vamos a reunirnos en grupos pequeños y en grupos pequeños vamos a sacar las características, una lluvia de ideas de lo que para ustedes es el construccionismo. Y es una lluvia de ideas. Entonces, en una sesión grupal donde nadie quiere participar, estrategias que uno puede utilizar están relacionadas con, en una idea, en una palabra, para ti qué es construccionismo. Y empiezas de una, dale tú, dale tú, dale tú, y vamos apuntando el listado de palabras que para las personas representa lo que estamos hablando. Si estamos hablando sobre métodos de anticoncepción femenina, bueno, o sobre sexualidad, etcétera, pues participar, 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 porque es desde esa participación que empezamos nosotros a construir con el otro, con las otras, cómo vamos a formar, cómo vamos a anticipar un poco los obstáculos que pueden existir. Porque si yo, por ejemplo, creo que después de tener relaciones sexuales me paro inmediatamente y doy 3 brincos y luego me tomo un Alka-Seltzer con limón, no sé, y Coca-Cola, entonces con eso prevengo el embarazo, pues estamos lejos, muy lejos de la realidad, pero es el sistema de creencias que se ha sostenido en el tiempo. Entonces, ¿quiénes conforman esa experiencia que hace que se sostenga en el tiempo? Es que yo tuve una amiga mía hizo eso y no quedó en embarazo, ¿no? Es que mi mamá hizo eso o mi abuela hizo eso y así, tenemos como un sistema que nos confirma. Y los casos. Entonces, es muy importante como empezar a reconocer el saber del otro para a partir del reconocimiento de ese saber, empezamos entonces a mirar qué tan lejanos están o cercanos están con lo que yo quiero introducir. Igual es algo que vamos a ir construyendo de forma progresiva, paulatina, eh, a lo largo del curso. Pero entonces es importante que se entienda que cuando nos involucramos con el otro, desde la perspectiva construccionista, nosotros asumimos que el otro sabe algo, asumimos también que sobre la base de ese saber, él va a darle sentido a lo que nosotros le estamos diciendo y que además, así como él se da cuenta que está equivocado, él puede construirlo, ¿no? Puede transformarlo. Entonces, en ese orden de ideas es donde tenemos la lectura que presentábamos hace un momento. ¿Por qué? Porque nosotros a través del lenguaje es la única manera que tenemos nosotros, o una de las principales maneras que tenemos nosotros, para reconocer lo que el otro sabe, ¿no? Para que nos hable, nos cuente quién es él, qué palabras utiliza eh, en su narrativa. Y desde ese discurso, entonces nosotros podemos entender un poco quién es él, ¿no? Como sujeto en general. Y lo interesante también es que la forma en la que yo hablo acerca de mí mismo eh, prácticamente me atrapa, me cautiva, me, me hace prisionero de esas palabras que uso. ¿A qué nos referimos con esto? Que si yo me describo a mí mismo o a mí misma como alguien estudioso, ¿no? Alguien ñoño, nerdo, etcétera, yo me voy a comportar como alguien ñoño y no me voy a permitir algunas cosas que considero
que limitan, que ponen un límite a lo que no es ser ñoño. Entonces, si yo considero que, por ejemplo, jugar videojuegos es sinónimo de eh, vagancia, entonces, si yo tengo o estoy adscrito al adjetivo ñoño, nerdo, etcétera, pues no voy a jugar videojuegos. Si yo considero que ser inteligente es sacar 4 8 o 5, pues voy a buscar siempre, digamos, ese tipo de rendimiento para reafirmar mi creencia de que soy inteligente. Si el profesor me pone 4 7, voy a decirle, profe, ¿por qué no me puso 4 8? Pero habrán otras personas que dicen la inteligencia nada tiene que ver con la nota, no se asocia con la nota. Eh, entonces, digamos que lo que quiero decirles aquí es, con estos ejemplos, que cada uno de nosotros ha trazado anticipadamente desde su lenguaje unos límites sobre el mundo, un orden sobre el mundo, ciertas, digamos, límites y que no estamos todos de acuerdo con esos límites. Es decir, no para todos es la inteligencia lo mismo, no para todos es belleza lo mismo. Desde esa perspectiva, entonces, el construccionismo lo que nos va a venir a decir es que lo que comúnmente nosotros hemos asumido como algo es, digamos, la forma en la que reconocemos ese algo. Si en este lugar esto se llama reloj, bien, pero en otra comunidad puede que se use otra palabra para nombrarlo. En ese orden de ideas, el lenguaje se convierte pues en una manera de estructurar nuestra vida, ¿no? De darle sentido a nuestra vida. La lectura que yo les acabo de compartir y que espero que empiecen a leer y a revisar es porque en esa lectura vamos a ver el postestructuralismo. ¿A qué hace referencia el postestructuralismo? El postestructuralismo, su representante, por decirlo así, es Michel Foucault. Foucault, cuando niño, creció posguerra, entonces tenía una ciudad devastada por la guerra y tenía unos discursos que circulaban, unas narrativas sobre los políticos que decían cosas como el desarrollo humano, la libertad, eh, y en ese orden de ideas, pues Foucault dice, pero es un poco contradictorio la experiencia que estoy viendo en mi contexto inmediato, guerra, posconflicto, bien, destrucción, con un discurso del desarrollo humano. Entonces, eso va a llevar a que la filosofía de Foucault pues esté, digamos, muy interesada en el reconocimiento que se tiene del uso del lenguaje. Es decir, de cómo este lenguaje puede estructurar nuestro mundo, pero al mismo tiempo, si somos conscientes y si nos hacemos responsables, podemos deconstruir lo que hemos hecho como seres humanos. Podemos ocuparnos de que en el conocimiento que nosotros tenemos sobre el mundo, ¿vale? Es decir, ustedes como psicólogos tienen un conocimiento psicológico. Ese conocimiento que ustedes tienen y que otras profesiones tienen, el conocimiento médico, por ejemplo, da poder al que lo tiene, el psicólogo tiene poder sobre el cuerpo del otro, porque el psicólogo, a través de ese conocimiento, ejerce un poder de control respecto a lo que se considera normal o anormal. Entonces, es el psicólogo el que dice si el otro se está comportando de forma saludable o tiene algún trastorno de enfermedad mental. Si es así, entonces lo que Foucault nos va a decir a nosotros es que asumamos nuestra responsabilidad, no podemos sustraernos al poder, todo el tiempo hay una lucha de poderes, no podemos sustraernos a lo que sabemos, pero podemos elegir qué uso le vamos a dar a ese conocimiento.
si vamos a seguir reproduciendo el orden establecido, es decir, vamos a seguir normalizando el cuerpo, disciplinarizando el cuerpo. ¿Qué significa disciplinarizar? Significa homogenizar. Homogenizar acorde a una disciplina como la psicología. Entonces, voy a homogenizar el cuerpo acorde con la disciplina psicológica para que ese cuerpo se comporte de una forma saludable. Pero también podríamos meternos por el discurso de la medicina, es decir, estos comportamientos, estos cuerpos que hacen este tipo de cosas, son cuerpos sanos, cuerpos bellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Foucault va a empezar a reconocer que en el saber existe un poder y que la forma en que nosotros ejercemos ese poder lo hacemos a través de el conocimiento que tenemos. Entonces, él en últimas nos va a proveer de una grafía del poder, o sea, nos va a permitir leer el poder. Leer el poder para hacernos cargo de esa responsabilidad que tenemos como profesionales. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, si ustedes están haciendo un proceso de evaluación, un proceso psicoeducativo, el proceso psicoeducativo no debería solamente ocuparse de la enfermedad, sino que debería también de ocuparse de la persona. ¿Bien? ¿En qué sentido? De que muchas veces los procesos psicoeducativos se encargan es de dar herramientas de manejo de la enfermedad, control de síntomas, por decirlo de alguna forma, pero también es importante que nosotros podamos introducir o reconocer que hay personas que utilizan el pretexto de la enfermedad para no hacer nada. Es decir, el psicólogo dijo que yo soy depresivo. ¿Cómo? Si tienen alguna pregunta me dicen, ¿listo? Pues el psicólogo me dijo que yo soy depresivo. Entonces, pues por eso estoy depresivo, ¿no? Por eso me comporto así, porque soy depresivo. El psicólogo no te dijo que era depresivo. Bueno, como que se quedan anclados, atrapados dentro de la palabra que se utilizó, dentro de esa categoría. Entonces ahí es importante que nosotros entendamos que tenemos una gran responsabilidad respecto a la forma en que nos vamos a referir al otro, en que vamos a nombrar su patología, en cómo lo vamos a acompañar a que él mismo se reconozca dentro de esa patología. Y en ese orden de ideas, si ustedes miran las ilusiones ópticas, bien, las ilusiones ópticas son una evidencia de que no compartimos la misma realidad. Es decir, que nuestros sentidos nos pueden engañar. Entonces, si nosotros creemos que no podemos hacer algo, tenemos razón, porque nuestras creencias nos limitan. Pero si creemos que podemos hacer algo, nuestras creencias, las mismas creencias, nos dan posibilidades. En ese orden de ideas, nuestra tarea entonces como psicólogos educativos es entender que el problema en últimas es la forma en la que esta persona está utilizando su conocimiento y ayudarle a esta persona a enriquecer ese conocimiento para que encuentre una posibilidad distinta a la que viene trazando hasta el momento. Visto así, vamos a mirar entonces que este postestructuralismo pues es, digamos, acogido, es prácticamente el caldo de cultivo epistemológico para que surja la terapia narrativa. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear la terapia narrativa en síntesis? La terapia narrativa lo que nos va a decir es que la narrativa o el discurso que nosotros utilizamos, la narración que utilizamos, tiene un significado. Ese significado tiene un efecto en nuestro mundo. O sea, el lenguaje es performativo, el lenguaje crea nuestro mundo. Y que como lenguaje performativo, como lenguaje que crea el mundo, nosotros podemos cambiar la forma en que nos narramos para cambiar entonces la forma en que vemos el mundo, en que creamos nuestro mundo. Y entonces, visto así,
pues existen muchas alternativas y posibilidades para el discurso psicoeducativo, porque podríamos cambiar el discurso psicoeducativo del profesor para que ayude a que el sujeto o la persona pueda posicionarse distinto. También podríamos cambiar el discurso del padre, madre, para que se posicione distinto ante la enfermedad de su hijo o hija, ¿vale? Entonces, vamos a mirar que la terapia narrativa es una gran herramienta para ustedes y eh, la van a empezar, esperaría yo que les complemente, les ayude a complementar la formulación de los casos en los cuales ustedes estén en este momento trabajando, viendo, inquietándose, ¿bien? Entonces pues, a explicar, digamos, los elementos que componen la terapia narrativa. Como es una lectura que es densa, o sea, es larga, voy a explicar como las características para facilitar un poco la comprensión de la lectura. Voy a indicarles entonces lo que vamos a hacer de trabajo práctico y indicarles también lo que haríamos para la siguiente clase. Y con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a tomar en cuenta es que la terapia narrativa, digamos que tiene 4 componentes que vamos a abordar. Voy a explicarlos, cada uno de ellos. Entonces, el primero hace alusión a la posición subjetiva. El segundo hace alusión a los discursos. El tercero hace alusión a los juicios normativos. Y el cuarto hace alusión a los conocimientos olvidados o desvalorizados. ¿Vale? Entonces, vamos a aclarar como cada uno de ellos y entender un poco de qué trata cada uno. La posición subjetiva, bien, en últimas es la identidad que yo estoy asumiendo como persona. Es decir, en mi narrativa, en mi discurso, ¿quién soy yo en ese discurso? Yo puedo tener diferentes personajes, así como cuando en algunos momentos soy la víctima y en otros soy el sobreviviente y en otros soy el héroe y en otros soy el perfeccionista y en otros soy Batman y en otros soy el guasón y así sucesivamente. Dentro de mis narrativas yo oscilo entre diferentes personajes, ¿bien? Entonces, lo importante es que la persona pues, no nos va a decir a nosotros, mira, mi posición narrativa, mi posición subjetiva es esta, no. Él me va a empezar a narrar qué le pasó. Me va a decir, bueno, pues mira, en la mañana mi mamá me dijo y yo le dije y tal, tal, tal. A mí me toca inferir un poco qué personaje está él asumiendo en esa narración. ¿Vale? Entonces, la posición subjetiva es un asunto muy parecido a los juegos de roles, como cuando ustedes juegan, por ejemplo, al médico. Entonces, se espera que el médico tenga una forma de hablar, una forma de vestirse, de pensar, ¿cierto? Como muy parecido a una identidad, o sea, unas características muy distintivas. Como señalábamos, cada uno de nosotros puede tener varias, múltiples posiciones subjetivas. Bien, lo que me corresponde a mí es reconocer cuál es la posición subjetiva más dominante, como la que más tiempo se mantiene, ¿vale? En la narrativa. Entonces, ¿quién es él o quién es ella en el discurso que está contando? ¿Qué posición está ocupando? ¿Qué identidad está asumiendo? Entonces, si yo soy la víctima, pues seguramente no me vas a encontrar, eh, digamos, fuera de la cama y bien arreglada y feliz, sino que me vas a encontrar muy seguramente llorando o muy seguramente triste, pues metida en la cama sin hacer mucho, con un discurso más loable. Entonces, ahí el asunto se convierte en identificar nosotros cuál es la posición subjetiva de nuestro paciente. Bien,
La posición subjetiva en últimas es la identidad o rol asumido en el discurso. Más bien para no confundirnos en la narración. Los discursos, si entendimos que yo identifico el rol, ¿no? Identifico, por ejemplo, los que vieron Betty la Fea, les gusta Betty la Fea, digamos, Betty en un principio tiene una posición subjetiva que va cambiando a medida que va cambiando también su manera de vestir, su manera de hablar y demás. Entonces, es entender un poco el lugar que estoy ocupando en mi historia, ¿no? Me asumo como responsable o le echo la culpa a otros, etcétera. Es como un poco entender eso. Los discursos nos llevan o nos empujan a pensar en cómo se construyó así, o sea, cómo terminó con esa identidad, qué discursos son los que han hecho que esta persona termine con siendo una víctima. Entonces, dentro de los discursos puede ser el discurso del papá, o el discurso de la mamá, o el discurso de las amigas, el discurso de la cultura, o sea, el discurso, digamos, de ser vallecaucano caleño, ser hombre, ser mujer, ser hermana mayor, bien, que nos llevan entonces el discurso de la iglesia, que nos llevan incluso a entender entonces cómo es que se construyó de la forma en la que se construyó. ¿Qué es lo que? Es que mi mamá decía que yo, o mi mamá siempre me decía que yo tenía que ser la mejor, ¿no? O mi papá decía que yo tenía que ser la mejor. Eso nos ayuda a entender un poco por qué su posición es esa, perfeccionista, ¿no? Todo perfecto. Entonces los discursos hacen alusiones a reconocer qué discursos, cuáles discursos son los que están operando, han sido escuchados y reproducidos. Es decir, es como si uno se preguntara, oye, ¿quién es el que está hablando ahí? ¿La mamá o el paciente? Porque es como si fueran agua, o sea, son iguales, ¿no? Idénticos. Entonces ahí el discurso es más haciendo alusión a identificar todos estas frases, esto que se escucha de parte de otros y que nos lleva a pensar que la posición subjetiva es esa por esas razones, ¿sí? Por las razones de los discursos. Entonces, dentro de los discursos están los discursos culturales, o sea, el discurso, digamos, de la religión, que dice, no, es que si tú te pones falda, pecadora, ¿no? Bueno, el asunto entonces es cómo nosotros asumimos esos discursos que nos llevan a ocupar una identidad. Ser mujer vallecaucana, ser mujer de Popayán, por ejemplo, ser mujer en Pasto o en Pereira, tiene unas implicaciones distintas. Una estudiante de Medellín, por ejemplo, decía, es que ser mujer en Medellín es muy difícil porque hay una exigencia sobre el cuerpo muy alta, o sea, uno no puede salir fea a pasear el perro, tienes que estar arreglada todo el tiempo, tienes que tener un cuerpo bello y no puedes ser gorda, ¿no? No puedes tener kilos de más. Entonces, estos discursos están ahí, ¿vale? Están operando ahí y hay que reconocerlos, porque son los que el paciente lo llevan a posicionarse en ese lugar. ¿Listo? Lo siguiente que tenemos son los juicios normativos. Los juicios normativos, entonces vamos a colocar aquí en los discursos. Los juicios normativos son las expectativas, las valoraciones, los juicios que nos hacen a nosotros
unas personas, o sea, a todos nos han juzgado en algún momento, ¿no? Como que, ¿y por qué te teñiste el pelo? ¿Y por qué te pusiste piercing? ¿Y por qué te rapaste? ¿Por qué te cambiaste de universidad? ¿Por qué te fuiste? ¿No? O sea, todo el tiempo hay unas expectativas. ¿Por qué le terminaste? Por qué no hiciste esto o lo otro? Los juicios normativos representan todos estos intercambios sociales que existen asociados a la categoría a la que pertenezco. Entonces, si yo soy hombre, ¿cierto? Hay unas expectativas respecto a ser hombre. Si yo soy mujer de X edad o hombre de X edad, hay unas expectativas. Entonces, no es lo mismo que yo sea un hombre de 18 años a que sea un hombre de 6 años. Las expectativas cambian, varían, los juicios, ¿bien? En ese orden de ideas, entonces, los juicios normativos representan cuando una persona nos juzga, pensemos en que no es esa sola persona la que nos está juzgando. Esta persona representa a todos los juicios normativos que hay en la cultura. Es decir, esta mujer que me juzgó, este hombre que me juzgó, eh, pues ha sido educado, ha sido formado para tener esa visión de mundo, para ver que los hombres se comportan de esta manera, ¿no? Entonces, en los juicios normativos nosotros nos vamos a encontrar con que tenemos eh, tres, digamos, puntos. Entonces vamos a decir A, que serían los decires. Entonces, a mí me permiten hablar de ciertas cosas y no se me permite hablar de otras. Entonces, si soy hombre, tienes que decir groserías. Pero si eres mujer, no puedes decir groserías. Si dices groserías, se ve mal visto. Si eres hombre, tú debes de decirle a la mujer que te gusta, ¿no? Como popularmente le echar los perros a la mujer. Pero si eres mujer, no está muy bien visto que tú lo hagas. No sé si eso ya ha cambiado. En mi época era así. Es muy interesante esto porque los juicios normativos van también cambiando fruto de la época. En ese orden de ideas, pues ser mujer victoriana distinto a ser la mujer de hoy, pleno siglo XXI. Entonces, hay unas cosas que podemos decir y cosas que no podemos decir, que se nos permiten y que no seremos, que seremos bien valorados si las decimos y mal valorados si no las decimos. En ese orden de ideas, entonces, están los decires, también están voy a ponerlo como vestires, ¿no? Haciendo alusión un poco, pero también hay unas expectativas respecto a cómo te tienes que ver, ¿no? ¿Qué te puedes poner y qué no? ¿Te puedes maquillar y no? ¿Te puedes poner esta ropa o no? Eh, ¿Vale? En este vestir vamos a colocar también aquí el hacer, ¿vale? Es decir, hay cosas que se te permiten hacer y cosas que no se te permiten hacer. Eh, entonces, a una mujer se le permite que, no sé, ustedes ahí pueden completarlo como quieran, ¿bien? Ustedes saben qué se les permite en su familia hacer, llegar a tal hora. En esta casa se llega a las 9 de la noche, o se llega a las 10, o se llega el otro día. O sea, va a depender de qué tipo de familia tienes, reglas, etcétera. Pero hay unas expectativas que tú sabes que debes de cumplir. Y C son los lugares. Pasa igual. ¿Eres hombre? ¿Puedes ir a un bar gay? ¿Eres mujer? ¿Puedes ir a un bar gay? Eh, hay que ir los domingos a la misa, ¿vale? ¿Qué lugares se nos permiten y qué lugares nos castigan? Como el parque de los marihuaneros, y tú vas a ese parque, ¿no? Ese tipo de cosas pueden jugar un papel en la forma en que nosotros nos posicionamos ahí. Entonces tenemos decires, vestires, haceres y lugares como juicios normativos. Entendidos estos juicios normativos como expectativas, valoraciones, juicios sociales. O sea,
es social, el asunto es social. Es como, si tú eres de la Santiago de Cali, debes decir esto, vestir así, hacer así, visitar estos lugares, ¿vale? Si no, pues no formas parte, ¿no? No entras acá. ¿Listo? Y vamos a finalizar con los conocimientos olvidados o desvalorizados. Dentro de los conocimientos olvidados o desvalorizados, pienso que esta es una de las dimensiones dentro de la terapia narrativa más importantes. No, no quiero decir que las otras no lo sean, pero quiero que se pongan en este lugar. Normalmente, si yo elijo ser de una determinada manera, ¿vale? Si yo elijo una posición subjetiva, significa que renuncio a otras posiciones subjetivas. Si yo elijo un decir, significa que renuncio a otro decir. ¿Listo? Si yo elijo un discurso, significa que yo olvido o desvalorizo otros discursos. En ese orden de ideas, los conocimientos olvidados o desvalorizados, en últimas, es lo que a nosotros realmente nos hacen felices. Lo que nosotros en el fondo sí queremos hacer. Por ejemplo, si yo tengo una posición subjetiva en la que asumo que soy un perdedor, si yo llego a sacar un examen en 5 o en 4.8, cuando lo recibo, si yo desvalorizo eso, estaría diciendo algo como, seguramente le gusta el profesor, porque no es porque yo sea bueno o yo pueda triunfar en la vida, es porque de pronto le caigo bien al profesor, ¿no? Puede ser que el profesor no revise el examen, o sea, algo así. Desvalorizo. También los conocimientos olvidados puede ser que yo, en esa misma lógica, me centro en la materia que perdí, o sea, soy malo, soy perverso, me va muy mal, pero resulta que olvido que me va muy bien en otras materias, ¿vale? Pasa muy similar en todos los escenarios, o sea, las personas que dicen eh, que mi mundo me va mal, es malo, etcétera. Y resulta que pues tienen una familia muy hermosa, resulta que además tienen un novio que las quiere, que los quiere, o lo que sea. Y así sucesivamente tienen cosas positivas, pero se desvalorizan o se olvidan. Entonces, los conocimientos olvidados o desvalorizados, pues implicaría que conozcamos esto. Y a partir de ahí, entonces, pues prácticamente se nos convierte en los objetivos de intervención, los objetivos terapéuticos. Queremos hacer esto, lograr esto, porque finalmente es lo que hace a nuestro paciente feliz. Entonces, en síntesis, la terapia narrativa, digamos que se fundamenta en que nosotros cuando escuchemos y observemos, muy poco hablamos, vamos y tratando de clarificarnos a nosotros mismos cuál es la posición subjetiva que está asumiendo nuestro paciente, quién es él en esto que me está contando, o sea, qué personaje está asumiendo, qué rol, qué identidad, cuáles discursos son los que han tenido un papel en que sea así, quiénes lo juzgan, qué expectativas hay sobre él, sobre ella, y qué es lo que está olvidando, a qué está renunciando o desvalorizando. Cuando se le retroalimenta y se le dice, oh, pero mira que te va bien en esto, lo desvaloriza o dice, ah, sí, no lo recordaba. Entonces, con eso tenemos estos puntos. Ahora, qué vamos a revisar? Con la, con la, voy a dejar de compartir que no me está compartiendo aquí. Voy a volver aquí a compartirles pantalla. Entonces, esta es la versión traducida del artículo. Me interesa que todo lo que hemos hablado de manera sintética, aquí lo van a encontrar mucho más desarrollado, ¿sí? A nivel teórico, los principios
teóricos, me gustaría mucho que lo leyeran para que quedara mucho más claro lo que acabo de decir. Eh, Van a encontrarse entonces los puntos que acabamos de mencionar, la formulación del caso. Entonces, 4 preguntas, cada una de esas preguntas hace alusión a la posición subjetiva, a los discursos, a los juicios normativos, ¿vale? Entonces, posiciones de sujeto, aquí estaría, los discursos, la normalización. Y tenemos esta hoja de trabajo. Entonces, por ejemplo, las preguntas que nosotros podríamos hacernos y son preguntas que nos hacemos a nosotros mismos como terapeutas, como psicólogos, para ayudarnos a entender un poco al otro, ¿vale? Eh, y tratar de organizar y formular el caso. Entonces aquí vamos a encontrarnos preguntas relacionadas con la posición de sujeto para que vaya quedando mucho más claro. Y lo otro es el caso ilustrativo. Entonces, este caso ilustrativo, pues básicamente está pensado para que ustedes vayan a lo práctico, o sea, lean el caso y puedan ir a lo teórico y nuevamente a lo práctico, ¿vale? Que puedan ir como jugando en ese sentido. ¿Para qué? Para que salgan dudas, o sea, yo esperaría, ¿no? Esperaría que surjan dudas de este trabajo, surjan dudas de leer la teoría, leer el caso, tratar de entender lo que estamos haciendo, porque vamos a hacer un ejercicio práctico con casos de una serie en la cual vamos a responder a estas 4 dimensiones, o sea, qué discursos, qué posiciones objetivas, ¿vale? En los casos que vamos a formular. Vamos a tener 3 casos y la idea es que ustedes elijan uno de esos casos y que puedan verlo. Yo sé que esta no es la única clase, que pueden estar mucho más ocupados, que algunos trabajan y demás, pero la recomendación es a que podamos, en el tiempo que tenemos, leer esta lectura, revisar la formulación del caso práctico que está aquí, un caso ilustrativo, para que nos quede un poco más claro y que una vez hayamos hecho eso de leer lo teórico, leer el caso, entonces con los links que les voy a enviar, ustedes elijan uno de esos casos y por lo menos vean 2 sesiones de ese caso. Entonces, ver la primera sesión de ese caso y ver la segunda sesión de ese caso para, a partir de esa información, entonces decir, ok, ¿cuál es la posición subjetiva de ese caso que acabo de ver? ¿Cuáles son los discursos? ¿Cuáles son los juicios normativos? ¿Y cuáles son los conocimientos olvidados o desvalorizados en este paciente? Con eso, no significa que todas estas preguntas ustedes las tengan que contestar. O sea, no es que yo diga, bueno, 4.1 en este caso, tal cosa. 4.2 en este caso, tal otra. Pero sí es interesante que ustedes puedan tomarse la tarea de mirar qué preguntas que están allí les ayudan a ustedes a entender mejor la teoría. ¿Por qué? Porque es una herramienta que la pueden utilizar como puede que no, pero me gustaría que la conocieran y que esa misma herramienta la pudieran empezar a implementar y familiarizar con ella. Entonces, verde, amarillo, rojo sobre lo que tienen que hacer. Verde. Ok, verde, listo. Entonces, para que quede entonces claro, la clase la vamos a terminar ya dentro de pocos minutos para que aprovechen este lapso de tiempo que tienen para leer la lectura, revisar el caso ilustrativo y van a surgir dudas. La siguiente clase lo que vamos a hacer es responder inquietudes y como les voy a enviar los links de YouTube para hacer la práctica con los casos, vamos a hablar de esos casos. Entonces vamos a empezar con el caso 1
las personas que tienen ese caso, vamos a discutir sobre ese caso en términos de su posición subjetiva, porque crees que tiene esa posición subjetiva, ¿vale? Y se van a dar cuenta que ahorita suena un poco raro, o sea, como que todavía no me quedan muy claros los discursos, profe, o no me quedan muy claros los juicios normativos, pero cuando empiezan a profundizar y a pensar sobre el caso, a la luz de la teoría, van a ir entendiendo mucho más la teoría. ¿Listo? Entonces, si no tienen preguntas, voy a dejarlo hasta aquí para enviarle los links de los casos y mientras les llegan los links de los casos, leer entonces esta lectura, sacar las preguntas que les surjan, revisar el caso, tratar de aclarar esas dudas. Si se sostiene la pregunta, o sea, la inquietud, pues la traemos para la siguiente clase y hacemos la labor práctica con los videos de YouTube. ¿Está bien? Bueno, profe. Listo. Perfecto. Entonces, nos encontramos el próximo martes. Ya les envío entonces lo que es la, la lectura. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp. Ya te voy a compartir el link del grupo donde está aplicada la educación. Copiar el enlace. Bueno, para los que todavía no han ingresado al grupo, ese es el link para ingresar al grupo de aplicada a la educación WhatsApp. eh, para que empecemos entonces por ese medio a avanzar. Bueno, que estén muy bien y que tengan un resto de día. Aprovechen este tiempito. Tienen todavía una media horita más o menos, para aprovechar y ir revisando la lectura. Es una lectura jugosa, interesante, me gusta mucho, para que la puedan incluir dentro de su banco de herramientas. Bueno. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego.